estos movimientos de autogestión productiva y en lo que está sucediendo en América del Sur, digo yo más claramente, estas que les llaman economías alternativas, formas de organizar para resistir una serie de avances capitalistas ahí, o corregirlos, o ubicarse en una forma diferente ante la precariedad en la que se ha vivido por mucho tiempo. ¿Cómo ves tú este tipo de nuevas perspectivas que parecen asomarse, ¿no? A un panorama que parecía que no hay por dónde ir? Muy bien, muchas gracias. Si no hay más académicos, entonces les pido a los asistentes que quieran sumar sus preguntas. Ya Raúl ya tiene aquí una gran lista de preguntas, pero de todas maneras a todos los colegas que acudieron hoy y que están aquí acompañándonos con tanto interés, si quieren tomar la palabra, alguna pregunta. Sí, nada más les suplicaría que fuera breve, por favor. Buenas tardes a todos. Pues en primer lugar, felicitar a la doctora Eugenia Correa Vázquez, presidenta del turno de la Academia Mexicana de Economía Política. Asimismo, también pues, reconocer el trabajo del doctor Raúl Delgado Weiss, excelente trabajo sobre migración, y pues también un reconocimiento a los comentarios de la doctora Josefina Morales respecto al tema que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, pues, como dice la presidenta de la Academia, para ser breve, y en el contexto del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que está sesionando en estos días en Europa, y que el tema que están tratando allá es la desigualdad en las sociedades. Quisiera preguntar al doctor Delgado Weiss si considera que precisamente la desigualdad es el motivo principal que provoca la migración en los países en vías de desarrollo o países tercermundistas. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar alguna pregunta, comentario rápido? Genoveva y después Pati. Sí, Genoveva. Buenas tardes. Bueno, pues muchísimo gusto de estar aquí con ustedes y de poder compartir con Raúl este momento. Creo que ha sido una excelente, brillante presentación. Yo quisiera destacar una cosa, porque no por obvia la podemos dejar de ver en la presentación de Raúl. Es una verdadera polémica con la perspectiva dominante. Quizás aquí los que estamos hoy reunidos podríamos decir, pues sí, ¿no? Así son las cosas, pero no es así, no es esta la interpretación que domina a nivel internacional en las comunidades académicas, y sobre todo, que es lo más grave, yo siempre insisto en eso, en esas comunidades académicas que le dan cuerpo a las políticas públicas. Las políticas públicas no parten de esta perspectiva, y por eso de ahí su fracaso permanente, ¿no? Entonces yo sí quisiera destacar que entre muchos aspectos por lo que es valiosa la presentación de Raúl, creo que uno de ellos es esto: el debate serio, académico, estructurado, científico, con una posición que es la que hoy en día predomina, que es la postura neoclásica sobre las migraciones, y que en nuestro país la vemos muy permeada en nuestros intelectuales mexicanos, desde una posición ecléctica, ¿no? Es que todas las perspectivas teóricas son válidas, ¿no? No es el momento para profundizar en esto, pero sí creo que es muy importante destacar que en ese sentido es muy valiosa la presentación del doctor Raúl Delgado Weiss.
A mí me queda una pequeña duda sobre una de las gráficas que presentabas. También no termino de entender esto que comentaba la doctora Morales sobre lo del arbitraje. Los datos de los diferenciales salariales son de 2009. México aparece no aparece está todavía por encima de China. Creo que ahí ya en la actualidad esto está rebasado. Entonces, además de ese elemento que yo pienso que ya está rebasada esa información, no alcanzo a entender por qué utilizar el concepto de arbitraje. O sea, creo que esa es una de las muestras. En todo caso, para mí sí es una gráfica muy importante porque aporta a este comentario tuyo sobre cómo la desigualdad y la mayor explotación es algo que hoy podemos observar a nivel mundial como nuevas formas, pues, o más que nuevas, más profundas, más salvajes, pues, en términos de explotación del trabajo. Y por último, el segundo comentario, creo que una reflexión sobre cómo la desigualdad es un elemento fundamental para explicar las migraciones laborales a nivel internacional. Creo que yo te preguntaría abonar un poco también sobre cómo las migraciones sur-sur también adquieren una característica muy importante. Las migraciones de Centroamérica a México, las migraciones en el cono sur de los bolivianos hacia Argentina, en fin, creo que es un fenómeno que también abonaría mucho a este planteamiento que tú nos has hecho hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a tomar una pregunta más de la maestra Patricia Rodríguez y ahí vamos a cerrar para darle tiempo a Raúl a contestar. Adelante, por favor. Sí, bueno, solamente quería yo comentar que la economía política en general no aborda el problema de género. Y creo que si una característica tiene importante la migración actualmente es esto, así la explotación de la migración, pero realmente no decimos, digamos, cosas muy específicas si creo que no se aborda la explotación, el salario, las nuevas cadenas globales, etcétera, si no vemos un poquito la tendencia tan importante de género y de participación de esas migraciones de las mujeres. Ahora las mujeres migrantes tienen posibilidades de un trabajo más rápido en las migraciones, en muchas ocasiones, que los propios hombres, ¿no? Y esto quiere decir las nuevas características de la economía global. Muchísimas gracias, Pati. Entonces le damos la palabra ya finalmente al doctor Delgado Weiss. Nada más antes les quiero avisar que acabando la sesión, la doctora Josefina Morales nos invita a todos a unos canapés con jugo de uva. Adelante, doctor. Aprecio muchísimo los comentarios, por supuesto, creo que todos son importantes. Casi tendría que, si lo respondo seriamente, que lo voy a tratar de hacer, pero tendría que dar otra ponencia prácticamente, pero lo estoy valorando, voy a tratar de ser lo más puntual posible para no cansarlos. Quisiera tratar de darles respuesta a todos, hasta donde puedo. Por supuesto, algunas cosas son problemas que no tenemos resueltos y que habría que seguir investigando. Bueno, voy a empezar con algunos de los planteamientos que hizo Josefina, que me parecen muy importantes. Por supuesto, cuando hablamos de imperialismo, no estamos nada más haciendo esa división de empresarios extranjeros y nacionales, hay por supuesto alianzas, ¿no? No nada más empresariados, sino también clase política en México, que son los aliados estratégicos, y bueno, y eso hay un montón de literatura, bueno, y un amigo mutuo, James Petras, ¿no? Que ha venido trabajando bastante sobre este tema. Siguiendo con el tema de lo que planteó Josefina, que me parece también importante. Es cierto, yo hablaba de la reestructuración de los mercados de trabajo en nuestros países, pero también se da, y paralelamente, una reestructuración, o sea, volviendo un poco las palabras, reestructuración de los mercados de trabajo en los países
destino. O sea, esta reestructuración es realmente en un ámbito transnacional o multinacional, transnacional de manera muy profunda. O sea, muchas de las actividades que se desplazan a estos países ya cambian, hay toda una diversificación de los servicios, empiezan a tomar mucho más fuerza. Entonces hay un montón de campos de estudio que ahorita no tendría tiempo ni posibilidades de abordar, pero que creo que es un tema muy importante. A ver, y hay una, si quieres, complementariedad, aunque en un sentido no de empate, sino de integración asimétrica y subordinada de los mercados laborales. Desafortunadamente, cada vez es más, y cuando hablo de migración forzada, no son los privilegiados que migran, o sea, están migrando cada vez más también la gente que está en condiciones también de pobreza extrema, y ahora las migraciones, por ejemplo, de indígenas mexicanos y de indígenas de Chiapas y de muchas zonas muy pobres del país son cada vez más grandes, igual que los centroamericanos que están en Estados Unidos, y la migración no es una vía para salir de la pobreza. Pero bueno, o sea, no voy a poder ahondar demasiado en ese punto. Me parece adecuado la idea de que está exportando valor o sea, cuando hablamos de ese trabajo. En inglés decíamos disembodied, pero es el contenido de lo que estamos exportando, que es lo que yo quería subrayar y un poco ver cómo está la división del trabajo y poner eso sobre la mesa, junto con la migración, que si es una exportación física, la otra le llamaba yo indirecta. ¿No? O sea, no he encontrado exactamente las palabras, pero tienes razón, o sea, ese es el componente, ¿no?, que está tocando, pero realmente lo que quería yo poner el acento es que es en la fuerza de trabajo. Antes del neoliberalismo, o sea, migración, ha cambiado la migración no nada más en términos cuantitativos, sino también, y de manera muy profunda, en términos cualitativos. Hay muchos trabajos, no voy a poder detener ahora en todo eso, pero que tienen que ver con otras preguntas que aquí se hicieron. Era esencialmente circular la migración, se ha vuelto cada vez más permanente. El componente de género es muy importante. De hecho, hoy en día prácticamente a nivel global, México todavía no se alcanza, ¿no?, pero es la mitad más o menos de los hombres y mujeres, no sé, que eso se reduzca, ¿no?, el problema de género, y hay cantidad de especialistas en este tema y mucha literatura, ¿no?, sobre el tema, que es importantísimo, pero no lo traté yo en la presentación, pero reconozco la importancia, y hay una vasta literatura, hay muchos compañeros de la Red Internacional de Migración y Desarrollo que deben ir expandiendo con este tipo de pensamiento, pero que una vertiente de análisis importante es precisamente el género, ¿no? Pero dentro de eso podríamos hacer una lista larga. Hay cambios en la geografía de la migración, hay cantidad de cambios si seguimos un poco la historia, ¿no?, de la migración, y cambios muy profundos que se dan con el neoliberalismo, ¿no? Sobre todo en el ámbito geográfico se expande a todo el país, o sea, no hay un solo municipio en México que no tenga migrantes internacionales, y en Estados Unidos prácticamente ya ocupan toda la geografía de Estados Unidos los migrantes, en el caso de México, Estados Unidos, ¿no? Pero eso también lo podemos extender a muchos otros países. Varias preguntas sobre el papel del Estado, políticas públicas, etcétera. Sí se han estado discutiendo a nivel de políticas públicas dos extremos de políticas. Unas que llaman, que se inscriben en el paradigma, le llaman la administración o la gestión de las migraciones, que tiene que ver con el paradigma de la seguridad nacional, y que tiene que ver también con la pregunta que hacía Alejandro, un poco cómo hay una hipocresía